Tengo en claro que mi experiencia cercana a la muerte ha sido algo maravilloso a pesar de las circunstancias en las cuales me vi envuelto al pasar a ese otro lado. Pero sin embargo, aun cuando aquellos primeros momentos en los cuales el temor y la ansiedad hicieron presa de mí, siento como una verdadera bendición el haber podido comprender a través de esa situación, en esos puntuales momentos, lo importante que es en realidad, tanto en esta misma vida física como en la que sigue, el comprender la importancia que tienen nuestros propios sentimientos y cómo muchas veces son ellos los que nos aprisionan en distintas situaciones, como en mi caso me ocurrió en ese otro lugar, más allá de esta vida. Entendí como prioridad que es muy importante tener un control de lo que realmente sentimos dentro, es decir, que cuando conocemos algunos testimonios en los que podemos saber de lugares de tormento, de sufrimiento, luego de la vida física, también prácticamente siempre me he encontrado con que nosotros mismos somos quienes nos aprisionamos allí. Nos encerramos en esas realidades y de forma no consciente arrojamos lejos la llave. Y esa llave no es otra que nuestras propias actitudes ante lo que estamos viviendo. En realidad no hay nadie ni nada en ese otro lado que pudiera hacernos daño. Sin embargo, si nosotros no volteamos nuestra mirada hacia el amor y nos abrimos a él, casi diría que nos ponemos en la misma frecuencia en las cuales esas realidades de sufrimiento se desarrollan. Creo que nadie cae en ese tipo de realidades si no es por sí mismo. Cuando apartamos nuestra mirada del amor y de la bondad, de la felicidad y de la paz, lo que estamos haciendo básicamente es dar la espalda a lo que es el sentido verdadero de estar aquí en la vida física y por consiguiente el motivo por el cual nuestra plenitud se aleja de nosotros. Es muy importante comprender esto porque a pesar de que en un primer instante me sentí terriblemente asustado, atormentado, tardé muy poco tiempo en comprender que esta ha sido una de las mayores enseñanzas para mí, porque he entendido la importancia que tiene tanto en mi vida física como en la vida eterna, que nos conectemos de manera profunda al origen de ella, y ese origen no es otro que el amor. Y el amor, cuando estamos envueltos en él, nos protege y nos evita todo tipo de males. Creo que eso es lo que me ha ocurrido al vivir mi SM. Antes de empezar a describir algo, creo que debería contarles un poco más sobre mí. Era el año 2003, noviembre, cuando tal vez unos 3 meses antes perdí a mi madre y a una gran amiga, una chica con la que he querido salir en alguna cita, pero el tiempo en la tierra no lo ha permitido. Mi mamá había fallecido a causa de las lesiones que tuvo en un accidente automovilístico y mi amiga en otro accidente, esta vez un accidente de avión en el que ambos estuvimos. En este accidente de avión me había roto el tobillo izquierdo y por este motivo me dieron de baja del ejército. Y solo unos 3 días luego me dijeron que mi madre había fallecido. Yo quisiera compartir eso, ya que ambas personas están dentro de mi experiencia.
En cierto punto fui diagnosticado con cáncer de estómago. Así que estuve unos meses cuando me dieron esta noticia, mientras me sometía al tratamiento y lidiaba con todo lo que él le estaba haciendo a mi cuerpo. Yo sabía, porque me lo habían dicho, que había cierto riesgo con uno de los medicamentos, porque podría llegar a causarme un ataque al corazón. Pero esta posibilidad era de 1.000.000 en uno, al menos en teoría. Y a las pocas semanas de empezar con este medicamento, empecé a tener, por causa de este o tal vez por otra causa, ciertos dolores en el pecho. Y en una de las oportunidades en las que estos dolores sobrevinieron, decidí ir a acostarme. Mi hermano, quien en ese momento era médico del ejército, estaba conmigo en casa y aproximadamente luego de 1 hora él vino a verme. Y cuando lo hizo le dije que sentía como un peso en mi pecho y que sentía también mucha acidez estomacal. Fue por esto que él decidió tomarme la presión arterial y me dijo que me relajara y que me lo tomara con calma. Lentamente y con mucho tacto me informó que en esos momentos en realidad estaba teniendo un infarto. Entonces hizo que mi madrastra, quien también estaba allí, llamara a emergencias y mientras tanto él comenzó a ayudarme. Él y nuestra madrastra trabajaron conmigo hasta que llegó el departamento de bomberos para asistirme. Cuando ya me encontraba en la sala de emergencias, sentí una sensación similar a un entumecimiento de todo mi cuerpo y mi pecho se sentía pesado. Comencé a ver entonces que la habitación se oscurecía y me costaba mucho escuchar en esos momentos a todos los que me rodeaban, pero recuerdo que había podido escuchar a mi médico decir: no podemos perderlo, sigamos adelante, no quiero perderlo, es solo un niño, dame otra ronda de EPI y cárgalo a 360 y sigue embolsándolo. Mientras estaba diciendo estas cosas que tenían que ver con el tratamiento que estaba recibiendo, todo se volvió negro y mortal. Yo era muy joven y me sentí verdaderamente confundido por todo lo que ocurría. En ningún momento sentí que perdí la conciencia, ni siquiera un poco. Diría que en realidad fue todo lo contrario. Solo puedo decir que lo siguiente es que fui consciente de estar en lo que pensé que era la sala de espera y vi a mi médico que se llevaba del lugar a mi padre. Entonces mi hermano, quien estaba en la sala de emergencias conmigo y también trabajando en mi cuerpo, comenzó a verse aturdido y lo escuché decir: ¿qué hice mal? Todo el entrenamiento médico que tengo y no pude salvar a mi hermano. ¿Qué diablos hice mal? Yo pude escucharlo. De alguna manera estaba consciente, por lo que traté de decirle que yo estaba bien, pero él no podía oírme. Entonces fue cuando recordé lo que mi hermana me había contado que le sucedió cuando tuvo su propia SM apenas una semana antes que la mía. Estas son las casualidades increíbles que muchas veces muestran que todo tiene un orden. Yo pensé: oh mi Dios, estoy muerto. Entonces así son las cosas, pero ¿dónde están mi mamá y mi abuelo? ¿Dónde está la música que mi hermana dijo que había escuchado? ¿Dónde está esa luz tan brillante de la cual ella me habló? Y entonces todo se volvió completamente negro y no pude ver nada más, y todos mis pensamientos me acompañaron una y otra vez. Estando en ese lugar me preguntaba qué es lo que realmente me estaba ocurriendo y
luego de eso, dondequiera que fuera el lugar en donde me encontraba, todo comenzó a llenarse de lo que parecía ser una niebla. Y comencé a sentir que me movía de forma involuntaria por una especie de pasillo totalmente oscuro. Y mientras me movía, en cierto punto escuché una voz. Alguien comenzaba a llamarme usando mi propio nombre y me decía que lo acompañara. Yo no me sentía nada bien con todo esto y yo solo quería volver a casa. Pero esta voz me comunicó que estaba allí para guiarme a casa. Entonces comencé a ser consciente de que algo no estaba bien y comencé a sentir deseos de intentar volver por donde vine, pero entonces me dijeron que no podía volver atrás porque mi tiempo en la tierra había finalizado. Yo debía seguir moviéndome y pronto podría ver a mi mamá. Esto es lo que me dijeron estas voces, que ahora eran varias, y seguían diciéndome que me moviera, que continuara avanzando, que me moviera con ellos y que intente seguirles el ritmo. Cada vez que miraba hacia atrás mientras avanzaba, comenzaba a sentir una sensación de que algo malo me estaba por ocurrir y que tenía que volver por donde había llegado. Cada vez que miraba hacia atrás, estas voces me decían que siguiera y siguiera hacia adelante. Entonces, en cierto momento, me dije que ya era suficiente y que no quería ir más allá de donde estaba, hasta que me dijeran dónde estaba y hacia dónde estábamos yendo. Estas voces me decían que habíamos llegado ya al punto a donde íbamos y que yo estaba donde necesitaba estar ahora. Comencé a sentir entonces algo que me sorprendió. Comencé a sentir lo que suele hablarse en la religión cristiana sobre el infierno, porque comencé a oler lo que pensé que sería azufre y olores que me recordaban o me transmitían una sensación de muerte. Entonces estas voces comenzaron a reírse, a burlarse, diciéndome que esto era lo que mi vida en la tierra me había hecho ganar. Pregunté dónde estaba y qué iba a pasarme después. Y las voces comenzaron a reírse más y más y repetían lo que yo decía. Entonces pensé para mis adentros que tenía que estar en el infierno, porque esto no fue lo que mi hermana dijo que le había sucedido, lo cual fue una experiencia maravillosa. Así no era como ella dijo que era el cielo. Entonces, en estos momentos comencé a escuchar lo que estaba pensando, pero curiosamente escuchaba esos pensamientos que estaba teniendo en voz alta, como si estuviera hablando, y las voces dijeron que no había cielo para mí, que este era el cielo que iba a ser el mío. Entonces, uno de ellos dijo que era la hora de comer. Sentí como si me empujaran contra una pared y mis brazos se clavaran o quedaran adheridos a ese muro que debería estar detrás de mí. Y me sentí totalmente impotente y no pude hacer absolutamente nada más. Me encontré totalmente inmovilizado y luego de esto vi lo que parecía una bola de pelo con dientes que me recordaban a los de un tiburón, y esta bola de pelos, por decirlo de alguna manera, venía directamente hacia donde estaba. Recuerdo que miraba a mi alrededor y del lado derecho vi que estas voces, las cuales me estaban hablando antes y me guiaron hasta allí, se veían ahora como pequeños monstruos, los que se estaban convirtiendo en otras bolas de pelo y en otros monstruos. Eran
las cosas más feas que he visto hasta hoy. Parecían ser seres similares a serpientes mezcladas con murciélagos, con algo que tenía cuernos. Tenían cuerpos que eran como el de una serpiente y tenían alas. Tenían también brazos y manos, y estos se parecían a los que tendría un murciélago. Sus rostros parecían de serpientes y tenían estos colmillos como los de un murciélago o una serpiente. No sabría cómo definirlos. Y en la parte superior de sus cabezas tenían algo como cuernos, pero no como los cuernos de un toro o de un carnero. Tenían cuernos extraños, muy puntiagudos, pero nada de lo que pudiera describir en este mundo nuestro, terrenal. Recuerdo que cuando se convirtieron en estas bolas de pelo, me preguntaba qué es lo que me estaba ocurriendo. Y estos seres simplemente se reían y me decían que me callara, y seguía escuchando mis propios sentimientos en voz alta como si los estuviera diciendo. Entonces comenzaron a acercarse hacia mí, y mientras estaban haciéndolo comencé a sentir una sensación horrible en mi estómago. Recuerdo haber sentido esta sensación y pensar: ¿por qué me está ocurriendo esto? ¿Dónde estará mi mamá y dónde está Dios? Entonces comencé a sentir, como si se tratara de una pesadilla, que estos seres se alimentaban de mí. Miré hacia abajo, donde pensé que se encontraría mi cuerpo, y algunas partes de él habían desaparecido. Luego los miré, y estas partes que me faltaban de mi cuerpo estaban en sus bocas. Era una situación de pesadilla. Entonces uno de ellos dijo: «Ya te dijimos que este es tu cielo y nosotros somos tu Dios». Al ver esto y encontrarme totalmente indefenso, comencé a hacer algo. No sé realmente por qué. Creo que esto fue lo único que se me ocurrió, una forma de invocar a la bondad, a la luz. Comencé a recitar el Salmo 23 de la Biblia en voz alta, y noté cómo estos seres dejaron de comer por unos segundos. Uno de ellos dijo que eso no me iba a ayudar ahora. Mientras tanto yo seguía repitiendo esta parte de la Biblia: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y mientras lo hacía fue cuando estos seres parecieron juntarse, acurrucarse, amontonarse, y entonces me gritaron: «No hay nadie para salvarte». Yo seguí recitando el Salmo 23, ni siquiera sabía por qué lo hacía. Entonces me recuerdo recitándolo: «Si ando en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo». Y al hacer esto sentí que mis brazos comenzaron a liberarse, y me encontré de repente de pie, y ellos amontonándose en este montón, en un lugar, diciendo que no había nadie para ayudarme ahora. Algo me dijo que esto estaba funcionando, y decidí, casi por un instinto interior, que debería seguir recitando este salmo hasta el final, y que esto me ayudaría de alguna manera a encontrar la salida de este lugar, que ahora estaba sintiendo que realmente era un tipo de infierno. Entonces, con todo lo que tenía dentro de mí, traté de recordar cada palabra que podía decir. Intenté recitarlo, seguí adelante con el salmo, hasta que comencé a sentir una sensación maravillosa que se apoderó totalmente de mí, y fue tan hermoso que tuve que cerrar mis ojos. Fue entonces cuando oí una voz: «Joey, soy yo, abre los ojos. Realmente vas a estar bien». Sabía que esta voz era la voz de mi amiga,
a la que hubiera querido invitar a salir en noviembre de 2003, justo antes de que ella muriera en el accidente aéreo en el que ambos estuvimos. Recuerdo escuchar luego que ella dijo: Sandy, él está demasiado asustado como para abrir bien los ojos, así que tal vez tú puedas hacer que abra los ojos. Y entonces me sentí muy feliz porque ella estaba hablando con mi madre, había dicho su nombre, Sandy, y mi madre estaba allí y comenzó a hablar conmigo y me dijo: Joey, mi dulce bebé de acción de gracias. Mi madre siempre me llamaba su dulce bebé de acción de gracias porque yo nací en noviembre. Estás bien ahora, la peor parte ya ha pasado. Abre los ojos, bebé. Está bien tener miedo, pero necesitas abrir los ojos ahora, mi pequeño guisante dulce. Por favor, mi bebé. Entonces abrí mis ojos sin dudarlo y la vi parada frente a mí. Me abrazó y me dijo que mirara hacia abajo. Y cuando lo hice, vi que mi cuerpo era uno nuevamente. Ya no me faltaban esas partes que estos seres parecían haberme quitado. Todas esas partes que habían sido mordidas estaban nuevamente en su lugar. Ella me dijo que ahora estaba bien y que tenía que tomar una decisión antes, pero primero quería mostrarme algunas cosas. Entonces mi madre tomó mi mano y avanzamos. Lo primero que me mostró fue un sorprendente castillo. Este castillo parecía antiguo, parecía haber estado allí hace mucho y era realmente hermoso. Podía ver incluso caballeros montados a caballo. Lo que me pareció que estaban haciendo es cabalgar hacia una batalla. No lo sé. También, además de esto, pude ver que este castillo se encontraba en una ladera muy verde. Y además de esto pude ver pastores allí con su rebaño, los cuales estaban comiendo en la ladera. Y le pregunté a mi madre si me permitían sentir la hierba, porque nunca antes había visto un paisaje así. Era algo increíble. Esa hierba tenía colores muy vivos y estábamos casi flotando sobre este lugar. Ella pudo bajarme hacia allí para que pudiera hacer contacto con el suelo y pudiera oler la hierba. Esta hierba olía como a sandía, tenía un olor tan dulce que era abrumador y hasta quería comer un trozo de esa hierba porque realmente pensé que tendría un sabor como a sandía. Mi mamá me dijo entonces que no podía hacer eso, porque esta hierba era para que comieran las ovejas, estas que estaban allí con sus pastores en ese lugar. Fue algo realmente extraño, pero así me ocurrió. Y lo siguiente que ella me mostró fue un océano. Pero no era como los océanos que estaban aquí en la Tierra. El agua se veía de un azul marino oscuro, diferente, casi diría que era un azul cobalto. Entonces mi mamá me dijo que estaba bien si quería beber algo de agua. Y yo lo hice, y cuando hice esto fue algo muy bueno. Sabía muy bien. Todo esto es difícil de explicar, pero realmente era como tener un cono de nieve afrutado, de frambuesa, o tal vez de gusto frutal en mi boca. No se parecía a nada que hubiera tenido antes en mi boca y tampoco a algo que haya tenido hasta el día de hoy. Ella me dijo que este océano es donde todos ellos iban a beber y a relajarse. Luego lo siguiente que me dijo es que tenía una última cosa que debía mostrarme. No era algo de lo que estuviera muy feliz de mostrarme, pero ella debía hacerlo. Así que yo dije que estaba bien, que si tenía que mostrármelo entonces estaba bien. No iba a impedir que lo hiciera. Esto era parte
de lo que ella debía hacer. Entonces, en el momento siguiente, me llevó a nuestra casa real, física, en la tierra, y recorrimos las habitaciones. Fui a ver a mi familia. Yo tenía que ver lo que estaban sintiendo por la situación que yo estaba pasando y cómo esto influía en sus vidas. Podía sentir un gran sentimiento de pérdida en cada una de las habitaciones. Podía sentir lo que mi familia estaba sintiendo por toda la situación de mi salud, pero además era como si en realidad lo que estuviera ocurriendo es que sentía lo que ocurría en el momento en el cual yo había dejado este mundo físico. Era como si estuviera viendo lo que ocurriría si yo partía hacia esa vida espiritual, si falleciera en la tierra. Se veían muy tristes, sus corazones estaban llenos de tristeza y se preguntaban qué podría haberme ocurrido, dónde estaría, qué hubiera sido de mí y de mi vida ahora que ya no estaba vivo en el cuerpo. Entonces le pregunté a mi mamá si esto era lo que también había visto Mandy, mi hermana, cuando tuvo su SM, pero ella me dijo que no, que su experiencia no era la misma que la mía, porque todos somos diferentes y por lo tanto todos tienen una experiencia diferente. Mandy no había hecho las mismas cosas que yo había hecho en mi vida y todavía, además, no había cumplido con todo lo que se le había pedido que hiciera en el mundo físico. Ella todavía tenía cosas que hacer antes de que se le mostrara algo de lo que yo estaba viendo. Luego le pregunté a mi mamá si la razón por la que me estaba mostrando esto era para ayudarme a decidir si me iba a quedar allí con ella o volvería con mi papá y mi familia en la tierra. Ella respondió que sí, quería que me decidiera entre los lugares en los que podría estar, pero conociendo lo que ocurriría si decidía dejar el mundo. Entonces dijo que tenía que pararme ante alguien y que era hora de ir allí ante él en ese momento. Me dijo que no tuviera miedo de lo que iba a pasar a continuación. Luego nos fuimos a donde ella llamó el punto de elección. Al llegar allí nos encontramos en una gran escena, la cual transcurría a mi lado derecho, y luego de esto apareció una luz muy brillante, y a medida que esta luz se acercaba, vi que tenía un centro dorado. Una luz dorada resplandecía en el centro de esta gran luz, y cuando se detuvo cerca de mí, este centro estaba justo frente a mí, y comprendí que debía mirar a la escena que transcurría a mi derecha. Así que me di la vuelta nuevamente para ver a mi mamá, y ella me dijo que sí, estaba bien, que solo dejara fluir mis sentimientos. Me centré entonces en la escena y comencé a ver algo similar a imágenes, casi como fotos de mi vida en la tierra. Pude ver, recuerdo, mis viejas escuelas y a todos mis amigos, a todas mis mascotas, también todas las bromas que les hice a mis maestros. Entonces, las últimas imágenes que vi fueron de mi familia. Todas las veces que había lastimado a mi hermana y todos los juegos que jugamos con mis hermanos. Y cuando esto terminó, recibí dentro de mí esta sensación que era como una pregunta. Me preguntaron si había aprendido algo de lo que sentían todas esas otras personas. Yo respondí que sí, y que lamentaba mucho todo el dolor que les había causado. Esta luz me hizo saber que debía tomar una decisión.
Era totalmente libre de quedarme allí o podía también volver al mundo. Pude comprender, sin dudarlo, que estaba parado ahora en un punto de cruce. Era justo enfrente de mí. Todo lo que tenía que hacer era cruzar, avanzar, dar un paso con cada pie, pero si lo hacía, no habría vuelta atrás y me quedaría en ese lugar definitivamente. No podría volver a la tierra. Entonces yo dije que sí, quería quedarme, pero que no podría soportarlo porque sabía que mi familia iba a sufrir mucho si yo no volvía. Yo quería que fueran felices. Este lugar, allí, con mi madre y con mi amiga, estaba muy bien, pero sabía que en la tierra me iban a extrañar demasiado como para poder ser felices si yo faltaba. Entonces pude saber que la respuesta fue que estaba bien que regresara, porque era mi elección el volver. En ese momento esta luz dorada le dijo a mi madre que me llevara de regreso. Esto no era algo verbal, era a un nivel interior, y yo pude saber que ella transmitió que estaba bien y que lo haría. Luego me dijo: está bien, bebé, solo acuéstate y mantén tu mente en mí. Está bien tener miedo, pero recuerda que vas a estar bien. Recuerda que te amo a ti, a tus hermanos, a tu hermana y a tu papá. Yo estaré aquí para todos ustedes, incluida su nueva madrastra. Y luego me dijo que cerrara mis ojos y cuando los abriera estaría de nuevo con mi papá en mi cuerpo. También me dijo que sentiría dolor, pero que estaría bien. Estaría nuevamente en casa en aproximadamente una semana y me dijo que mi recuperación sería completa, que me curaría del cáncer de estómago en unos pocos meses. Entonces yo cerré mis ojos y comencé a sentir como si flotara, de alguna manera regresando a mi cuerpo, y en este momento ocurrió algo que sé que a otras personas les ocurre también, y es esta sensación de entenderlo todo. Cualquier pregunta que tenía en mi mente era instantáneamente respondida. Era como obtener todas las respuestas a absolutamente todo lo que podría querer saber. Luego, cuando llegas aquí, lo pierdes, olvidas todo, pero en ese momento simplemente comprendes todo, no tienes duda sobre nada. Todo toma su lugar en el enigma de la vida. Cuando abrí mis ojos, luego de unas 6 horas de ocurrido todo esto, mi familia estaba a mi lado, feliz de saber que había regresado. Yo estaba sin palabras. Bueno, al menos no encontraba las palabras para transmitir todo eso que había ocurrido en la parte en la cual yo siento que fue como un infierno. Me costó mucho hablar sobre esto, o al menos hacer que entendieran que estuve en el infierno por un tiempo. Pero algo que me resultó curioso fue que mi mamá estuvo equivocada acerca de que yo iba a tener cierto dolor, porque no sentí ningún tipo de dolor y pude irme a casa solo una semana después. En lo que sí tuvo completa razón es que me recuperé por completo de mi cáncer de estómago. Esto fue en unos 3 meses. Ella me lo había adelantado y así ocurrió. Cuando cuento mi experiencia tengo grandes dificultades para transmitirla de forma ordenada porque allí no hay tiempo. El tiempo no tiene ningún tipo de parecido con lo que nosotros entendemos aquí. Todas estas situaciones
todo lo que me mostraba mi madre y todo lo que viví en ese lugar infernal no transcurría de la misma manera, de alguna forma que no puedo explicar. Todo transcurre de un modo diferente, todo está unido, a pesar de que tiene cierto orden, pero el tiempo es algo muy diferente, es algo que no entendemos mientras estamos aquí, y tal vez por esta razón es que en parte tememos a la muerte, porque entendemos nuestra vida como un principio y un final, lo cual no es del todo así. En realidad, fuera del cuerpo, el tiempo no tiene esta forma tan recta, sino que es algo como circular, algo que no podemos explicar, algo que quienes hemos vivido estas cosas no podemos explicar de forma totalmente correcta. Además, todos somos muy diferentes. Me ha quedado muy claro este hecho cuando pregunté sobre la experiencia que había tenido mi hermana hace muy poco tiempo atrás de lo que yo estaba viviendo. Y hoy comprendo que todo el mundo es diferente y cada uno es importante y por lo tanto cada uno tiene su forma particular, su forma reservada de vivir este paso hacia la otra vida. Todos tenemos algo además que se nos pidió que hiciéramos aquí. Nadie está porque sí o sin razón alguna. Yo, por ejemplo, soy consciente de que una de las razones por las que me encuentro en el mundo es cumplir con mi rol de hermano e hijo en mi familia. Sé que tengo que ser una buena persona, lo tengo que hacer a lo grande. Sé que tengo que ayudar a mi familia todos los días y todos tenemos que ser hermanos para todos en este mundo y ayudarnos todo lo que podamos. En mi caso, debo decir que sí creo que existe algo como un cielo y también un infierno, pero las elecciones que hacemos aquí son las que nos colocan en el mundo después de la muerte, de la forma correcta. Pero además de eso, comprendo que nuestro temor es un gran peso que nos sostiene, alejados del amor, de la plenitud que significa encontrar estos lugares en donde naturalmente deberíamos estar como almas, en presencia de la luz y del amor, y con todos aquellos que nos amaron y que amamos, por lo que es importante entender esto. Un gran motivo por los cuales una experiencia puede ser positiva o negativa al otro lado de nuestra vida tiene mucha relación con lo que hacemos aquí y con lo que sentimos, con lo que esperamos encontrar, con las consecuencias que pensamos que debería tener cada uno de nuestros actos. Nada es definitivo, pero ciertamente podemos llegar también a lugares que no son nada buenos. Estoy feliz de haber visto cómo se cumplió mi curación, que a pesar de que no era de gravedad, debía ser tratada. El cáncer no era un problema que amenazara realmente mi vida, aunque en el tratamiento tuve este paro cardíaco que me ocasionó este viaje a ese otro lugar, este regalo de haber conocido lo que viene luego de lo que llamamos muerte. Aún así, el médico decía que pasarían al menos unos 6 meses antes de que se produjera la curación. Sin embargo, como dijo mi madre, fue algo muy rápido y fue en solo 3 meses. Como es normal, algunas personas podrán pensar que la medicación de alguna manera influyó en mi experiencia. Otros pueden pensar que estoy loco y otros dicen que fue porque no creía en el cielo y en el infierno. Incluso otros temen cuando hablo sobre esta parte que parecía ser el infierno y no quieren escuchar sobre esto. También algunos destacan algo importante que lo es también para mí,
y es que el hecho de que fui sacado de ese lugar es una muestra clara de que todos los que están allí pueden ser salvados. La mayoría creo que encuentra consuelo en saber que hay un Dios y hay un cielo al otro lado de la vida. Y para mí, creo que lo mejor de lo que he vivido fue el poder despedirme finalmente de mi mamá y también de ver a mi amiga allí. Ellas están bien, están en un lugar hermoso y fue maravilloso el poder decirle a mi madre que la amo y que lamentaba no haberle dicho adiós antes de que ella muriera. Lo peor, obviamente, fue este paso por el infierno, pero aún así, el regalo de la comprensión de lo que realmente significa estar vivo aquí y la importancia que tiene lo que sentimos y lo que hacemos. Solo por esta comprensión del sentido de estar aquí, puedo decir que mi experiencia ha sido el mayor regalo de mi vida y el motivo por el cual puedo estar en paz. Hasta aquí el testimonio SM de hoy. Es muy fácil ayudar a que otras personas, como tú ahora, conozcan la información que has recibido. Si te ha parecido valiosa o interesante, ayudar a esto es tan fácil como dar un me gusta, comentar o suscribirte si aún no lo has hecho. Te dejo un abrazo, que estés muy bien y hasta la siguiente experiencia.